Se supone que México será la gran potencia hispana, no solo por ser el país más poblado, sino también por su fuerte crecimiento industrial. En este país, muchas compañías llevan años construyendo una enorme base industrial para alimentar el gigantesco mercado de los Estados Unidos, lo que a su vez lo convierte en un polo de atracción de inversiones muy interesantes. Sin embargo, pese a todo, la economía mexicana lleva 25 años prácticamente estancada. Por eso hoy, en Si lo hubiera sabido, queremos entender qué está pasando y si tiene o no solución. Así que vamos con ello. Amigos, amigas, lo de México es serio. La economía que tenía que ser la gran beneficiada del desacoplamiento entre Estados Unidos y China, la supuesta China de proximidad, el nuevo motor industrial de Norteamérica, cerró el 2025 con un crecimiento de apenas el 0,8%. El 0,8%. Se suponía que la creciente fricción entre Washington y Pekín tendría que ser un gran punto de inflexión. El inicio de una nueva etapa de crecimiento fuerte, donde el nearshoring fuera el gran protagonista y permitiese el nacimiento del nuevo gran hub manufacturero del mundo. Pero no, lo que estamos viendo es algo totalmente distinto. Una economía que está básicamente estancada. La economía de México crece un 0,8% en 2025, prolongando su racha de desaceleración. Además, 2025 nos dejó señales todavía más preocupantes. Por un lado, la contracción del empleo formal. Y ojo con esto, porque no es un detalle menor. Estamos hablando de un país donde aproximadamente el 55% del empleo ya es informal. Es decir, más de 30 millones de personas trabajan fuera del sistema, lo que es un indicador clarísimo de que algo en el motor no funciona como debería. Y luego, por otro lado, la inversión, que no solo no crece, sino que está cayendo con un retroceso del 6,6% solo en 2025. Es decir, menos crecimiento, menos inversión y más empleo informal. Los mimbres no parecen buenos. Y la pregunta es, ¿qué explica estos datos tan pobres? Y sí, me imagino que muchos estaréis pensando lo mismo. Fácil. Todo esto es la consecuencia directa de la llegada de Donald Trump, una conclusión que tiene toda la lógica del mundo. La incertidumbre política, los posibles aranceles, el riesgo sobre las exportaciones, la dependencia de Estados Unidos, todo eso genera nerviosismo. Y por supuesto, cuando hay nerviosismo, las inversiones se frenan. Pues amigos, aunque todo esto lógicamente influye, no es ni de lejos el problema principal. Fijaos, en 2025 México cerró el año con un fuerte superávit comercial y la inversión extranjera directa escaló un 10,8%. Es decir, el dinero exterior sigue entrando. El sector exterior en teoría funciona, pero aún así la economía no arranca. ¿Y qué significa eso? Que el problema no está fuera, sino principalmente dentro. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque cuando empezamos a rascar, lo que nos encontramos no es un único problema, sino una combinación de factores que juntos están asfixiando el crecimiento del país. Para empezar, la herencia fiscal. El gobierno anterior gastó a manos llenas en pleno año electoral. Resultado, un déficit del 5,7% del PIB en 2024, el más alto en más de 3 décadas, lo que ha hecho que el nuevo gobierno se haya encontrado con las manos atadas, sin margen para impulsar la economía justo cuando más se necesita. Y esto nos conecta con el segundo gran problema, la rigidez presupuestaria. Porque, aunque el presupuesto del Gobierno de México sea enorme, más de 10 billones de pesos, la mayor parte ya está comprometido. Pensiones, programas sociales, pago de deuda, prácticamente todo está preasignado, lo que deja muy poco espacio para invertir y promover el crecimiento. Y a esto se suma la incertidumbre interna, reformas constitucionales, cambios en el sistema judicial, una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos como la energía o el agua, decisiones que de golpe han cambiado las reglas del juego. Y cuando las reglas cambian demasiado rápido y el marco regulatorio se vuelve menos flexible, la confianza desaparece. Bien, estos son 3 grandes problemas que recientemente han golpeado la economía mexicana. Pero, ¿significa esto que el país está condenado al estancamiento económico?
Pues lógicamente no. México, y esto es importante tenerlo en cuenta, y desde luego es lo que más nos interesa en este canal, sigue siendo un país con un potencial enorme. Su cercanía a Estados Unidos, su tamaño de mercado, su demografía, sus recursos, sobre el papel lo tiene todo para crecer. Pero claro, convertir ese potencial en crecimiento real es otra historia completamente distinta. No basta con solucionar los problemas que os hemos señalado. México tiene que ir un paso más allá, porque lo cierto es que este país arrastra una serie de problemas estructurales que no son nuevos, sino que llevan décadas frenando su desarrollo. Décadas. Y esto se ve clarísimo cuando echamos un vistazo al dato clave: el crecimiento del PIB per cápita real. Como podéis ver, en los últimos 25 años prácticamente no ha crecido. Mientras otros países de la región avanzaban, México se ha quedado atrás. Y eso lo cambia todo, porque ya no estamos hablando de un mal año ni de una mala racha. Estamos hablando de un problema de fondo. Y amigos, aquí es donde empieza lo que realmente os queremos contar en este vídeo. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? ¿Puede México superarlos? Y si lo hace, ¿hasta dónde puede llegar realmente esta economía? Pues bien, poneos cómodos porque ha llegado el momento de entrar en el taller para conocer los problemas de fondo que realmente tiene el motor económico de México. Os lo he dicho antes, la economía de México lleva prácticamente 25 años estancada. Sí, el PIB ha crecido, pero ese crecimiento no ha venido de una mejora real de la productividad o de la riqueza por habitante, no. Ha venido sobre todo de algo mucho más básico, que hay más gente trabajando, más fuerza laboral, básicamente porque la población ha crecido. Es decir, el país no se ha hecho más eficiente, simplemente se ha hecho más grande, lo cual no es casualidad. Es el resultado de una serie de obstáculos que llevan décadas ahí, enquistados, sin resolverse. Obstáculos que explican por qué, incluso cuando México tiene una oportunidad histórica delante, no consigue aprovecharla. ¿Cuáles son esos obstáculos? Pues amigos, esta es la clave de esta historia. Así que vamos, si os parece, uno por uno con ellos. México no tiene un solo problema. Lo que tiene es una especie de muro formado por varios bloques. Y el primero, el más grande de todos con mucha diferencia, es la informalidad laboral crónica. Como ya os he dicho antes, cerca del 55% de los trabajadores mexicanos están fuera del sistema. Es decir, más de la mitad del país está funcionando en una economía paralela. Y esto, aunque muchas veces se vea como un problema social, en realidad es una de las mayores barreras al crecimiento económico. ¿Por qué? Pues porque la economía informal no tiene acceso al crédito ni a los mercados financieros. Y sin capital no hay productividad. Las pequeñas empresas que viven del empleo informal tienen muchas dificultades para poder crecer. Y desde luego, la inversión en los puestos de trabajo es mínima. Resultado, hoy la productividad de un trabajador mexicano es aproximadamente 1/3 de la de su equivalente en Estados Unidos. Y esto no es porque trabajen menos, ni porque sean 3 veces menos capaces. Por supuesto que no. Es sobre todo porque trabajan en condiciones completamente distintas. Y aquí entra en juego el concepto del capital. Imaginad a un agricultor. Si trabaja la tierra con sus manos o con herramientas muy básicas, su capacidad de producir es limitada. Puede echarle muchísimas horas, pero el resultado siempre será pequeño. Ahora, imaginad que ese mismo agricultor tiene un tractor. De repente, en el mismo periodo de tiempo, puede trabajar mucha más tierra, producir mucho más y generar muchos más ingresos. Esa es la clave del crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida. Hacer más en el mismo tiempo o incluso en menos tiempo. Pero para eso hace falta invertir. Y para poder invertir hace falta acceso al crédito, algo que la economía informal no tiene. Pero es que el problema va incluso más allá. Ya no es solo que no puedan, es que en muchos casos ni siquiera tiene sentido hacerlo. Porque cuando operas en la informalidad, vives en un entorno inestable, fuera de las reglas del juego. No tienes seguridad jurídica plena. No sabes qué puede pasar mañana. No tienes garantías de ningún tipo. Y lógicamente, en ese contexto, invertir a largo plazo no es una opción lógica. Conclusión: millones de trabajadores operando sin ese tractor. Es decir, trabajando con muy poco capital y por tanto con muy baja productividad. Es un círculo del que es muy difícil salir. Si produces poco, ganas poco. Si ganas poco,
no inviertes. Y si no inviertes, sigues produciendo poco. Es decir, no creces. Un negocio informal puede sobrevivir, sí, pero tiene enormes dificultades para dar el siguiente paso. No puede expandirse, no puede acceder a grandes clientes, no puede integrarse en cadenas de valor más complejas. Se queda atrapado en una escala ridículamente pequeña. Y claro, cuando tienes millones de negocios pequeños, pero muy pocas empresas capaces de crecer, innovar y competir a gran escala, lo que tienes no es una economía dinámica, es una economía bloqueada. Y por eso, el dato de que el empleo informal siga creciendo es una muy mala noticia. Pero este es solo uno de los grandes bloques de ese muro, porque hay otro problema igual de importante, y es su sistema educativo. Para que os hagáis una idea, en los últimos resultados PISA, los de 2022, México se situó entre los países con peores resultados de toda la OCDE, con un desempeño que no solo no mejoró, sino que registró caídas especialmente fuertes en matemáticas y ciencias. Y eso no es todo. Es que además México tiene uno de los niveles de abandono escolar más altos. Más del 40% de los ciudadanos entre 25 y 35 años no han terminado la educación secundaria. Una situación problemática, más aún en un entorno de cambio tecnológico acelerado. Y aún más problemas, porque no solo estamos hablando de resultados académicos bajos, estamos hablando de una desconexión profunda entre lo que enseña el sistema educativo y lo que realmente necesita el mercado laboral. Y aquí, amigos, la situación se vuelve crítica, porque una economía moderna no solo necesita trabajadores, necesita trabajadores cualificados que encajen con el modelo productivo. Personas con habilidades técnicas, con capacidad de adaptarse, de innovar, de trabajar con tecnología, pero si el sistema educativo no está formando ese tipo de perfiles, lo que produce es un desajuste constante. Empresas que no encuentran talento y trabajadores, que no encuentran oportunidades de calidad. En general, un freno adicional para el crecimiento. Noticias como esta dejan clarísimo que las cosas no terminan de funcionar. Las materias pendientes de Sheinbaum. Las becas no frenan el abandono escolar. No hay dinero para formar docentes y la mitad de las escuelas no tiene internet. Sí, lo habéis escuchado bien. La mitad de las escuelas no tienen internet. Y esto, en pleno 2026, con la inteligencia artificial cambiándolo absolutamente todo, es sencillamente un drama. De hecho, si vamos un poco más allá, veremos que las habilidades digitales de los mexicanos están significativamente por debajo de las de otros países de Latinoamérica. Y ojo, que hablamos de una región que tampoco es que destaque precisamente en este campo. Y este es solo uno de muchos ejemplos que podemos encontrar. Otro muy claro está en el inglés. México se sitúa en la cola de la región en nivel de inglés, pese a que prácticamente toda su economía está orientada a Estados Unidos. De hecho, es que incluso países como Perú, con un PIB per cápita bastante inferior, lo superan en este aspecto, lo cual no tiene ningún sentido. Y amigos, la cuestión es que este problema no se produce de forma aislada. Está directamente conectado con el freno que veíamos antes, porque educación débil e informalidad se retroalimentan. Una economía con tanta informalidad recauda muy poco. De hecho, México tiene una de las ratios impuestos PIB más bajas de toda la OCDE, en torno al 18,3%. ¿Y qué significa eso? Menos recursos para invertir en educación, en sanidad, en infraestructuras. Es decir, menos capacidad para solucionar precisamente los problemas de base. Y no porque los impuestos sean bajos, sino sencillamente porque buena parte de la economía opera al margen de las instituciones. Y así es como el sistema se queda atrapado en un círculo vicioso. Pero este círculo no termina aquí, porque todo esto que hemos visto alimenta directamente el tercer gran muro, que por supuesto es la inseguridad. Una economía estancada, con altos niveles de pobreza y pocas oportunidades, es el caldo de cultivo perfecto para la criminalidad. Es el escenario ideal para que los grupos criminales se aprovechen de la situación, que es básicamente lo que han hecho. Creo que aquí, la verdad, no hay mucho que explicar. Todos conocemos el problema. El narcotráfico campa a sus anchas y controla zonas enteras del país donde incluso actúa prácticamente como un semiestado, lo que incluye recaudar impuestos, imponer normas y condicionar la vida cotidiana de millones de personas. Un ejemplo clarísimo es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que hoy tiene presencia en aproximadamente 28 de los 32 estados del país. Lo que hace que de vez en cuando veamos noticias tan locas como esta. Violencia en México, tras la muerte de un notorio jefe de un cártel de la droga a manos del ejército.
Calles vacías mientras los residentes se resguardan del caos de ataques de represalia tras la muerte de El Mencho en una redada federal. Amigos, la violencia en México es un fenómeno generalizado. Tan generalizado que según el índice de paz global, México se sitúa en la parte más baja del ranking mundial, alrededor del puesto 138, por detrás de países como Honduras. Y esto, por supuesto, tiene un impacto directo y demoledor sobre la inversión y la actividad económica. Fijaos en este gráfico. En las encuestas que Banxico realiza entre los especialistas económicos del sector privado, la inseguridad pública aparece hoy como el mayor obstáculo al crecimiento, por encima de la política comercial de Trump, lo cual es completamente lógico. Las empresas no saben si podrán operar con normalidad, si sus cadenas de suministro se verán afectadas, si tendrán que asumir costes extra en seguridad privada o si su director de planta va a aparecer mañana en los titulares. Y eso frena muchos proyectos. El capital es extremadamente sensible al riesgo. Y cuando un país proyecta una sensación constante de inestabilidad, violencia y falta de control, el dinero simplemente se vuelve mucho más prudente y precavido. En definitiva, México tiene problemas estructurales que llevan décadas frenando su potencial. Y también tiene problemas coyunturales que están agravando aún más la situación justo en este momento. Ahora bien, ¿significa todo esto que México está condenado? Por supuesto que no. Lo único que significa es que el país tiene que moverse. No va a ser fácil, pero tampoco podemos olvidar que México no es un país cualquiera. Es un país con un potencial enorme y si logra desbloquear estos frenos podría convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo. Y no estamos exagerando. Para empezar, podemos hablar de recursos naturales. México tiene enormes reservas de petróleo, sobre todo en el Golfo de México, importantes yacimientos de gas natural y un sector minero muy potente. Es, de hecho, uno de los mayores productores de plata del mundo y tiene una producción muy considerable de oro, cobre y zinc, una base de recursos muy sólida sobre la que poder construir. Pero, por supuesto, su verdadera oportunidad no está bajo tierra, está en el mapa, porque la gran ventaja de México es su posición geográfica. Ser vecino directo de Estados Unidos no es solo una curiosidad geográfica, supone una ventaja estratégica formidable. Fijaos, más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Las cadenas de producción están completamente integradas. Lo que se fabrica en México, en muchas ocasiones, cruza la frontera varias veces antes de convertirse en un producto final. Y esto, en un contexto como el actual, vale oro, porque en los últimos años estamos viendo un cambio muy profundo en la forma en la que funciona la globalización. Durante décadas, el modelo fue claro: producir lo más barato posible. China, el sudeste asiático, cadenas de suministro largas, complejas y globales. Pero eso ha empezado a cambiar. Primero, por las tensiones geopolíticas, por la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Segundo, porque la ventaja de costes ya no es tan grande. Y tercero, porque si algo han demostrado eventos como la COVID o el cierre del Estrecho de Hormuz, es que también hay que cuidar la seguridad de suministro. Y ahí, jugar cerca de casa vale doble. Porque claro, algo que se fabrique en México va a llegar a Estados Unidos sin tener que atravesar aguas turbulentas ni puntos críticos controlados por potencias hostiles. La seguridad de la cadena de suministro es radicalmente diferente. Por eso, Estados Unidos está cambiando de estrategia. En lugar de seguir promoviendo la deslocalización al otro lado del mundo, está intentando acercar la producción a casa, a Estados Unidos, pero también a países como México. Porque claro, este país ofrece algo muy difícil de replicar: proximidad geográfica, acceso directo al mercado estadounidense, acuerdos comerciales como el TEMEC, una base industrial ya desarrollada y conectada, y además costes laborales significativamente más bajos que en Estados Unidos. Lo tienen todo. Pues bien, si a esto le sumas una población de más de 120 millones de personas, relativamente joven, tienes todos los ingredientes para que este país se convierta en un gran hub industrial. Por eso muchos hablan de México como el gran beneficiado potencial de esta nueva fase de la globalización, una especie de China de proximidad para Estados Unidos. Por supuesto, todo esto depende de una cosa crucial: que el acuerdo TEMEC se mantenga en pie. Y aquí es donde aparece la gran incógnita, porque con una administración tan proteccionista en Estados Unidos como la de Trump, esto ya no es algo que se pueda dar por hecho. Es más, el acuerdo tiene revisiones periódicas y la próxima toca este mismo 2026. Veremos qué ocurre. Sea como sea, dicho todo esto, hay algo que queda bastante claro, y es que México tiene un potencial enorme, pero con eso no basta. Y el país
sigue estando bajo presión. Si quiere crecer, no solo va a tener que superar obstáculos coyunturales, sino también problemas de fondo que llevan décadas frenando su potencial. Desde luego, de conseguirlo, esta economía podría ser una de las grandes estrellas de los próximos años. Por eso conviene tenerla en el radar. Pero ahora la pregunta os la dejo a todos vosotros. ¿Creéis que México será capaz de superar estos obstáculos? Y si es así, ¿cómo os imagináis la economía mexicana dentro de 10 años? Déjanos tus impresiones en los comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte, así lo hubieras sabido si aún no lo has hecho. Gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto.